Volvemos a nuestro espacio Ciudad Real con lupa que muchos estábamos esperando y lo hacemos de nuevo con Raquel Méndez, como saben es guía oficial de turismo, pero a mí me gusta decir que es una apasionada del patrimonio de Ciudad Real y Raquel, voy a añadir que haces rutas por toda la provincia de Ciudad Real, que mira que es extensa, pero ¿te gusta o centrada o especializada aquí en Ciudad Real capital? Sí, así es, Sofía. Buenos días. La verdad es que hago rutas por toda la provincia porque tenemos una provincia riquísima en recursos naturales, en patrimonio histórico, artístico, pero mi tarea va encaminada siempre a intentar dirigir el turismo hacia Ciudad Real capital, quiero decir, y a desenterrar esa idea tan errónea de que en Ciudad Real no hay nada que ver. Y qué mejor forma, Sofía, que hacerlo con este programa que compartimos, además. Claro que sí, Raquel, vamos a conocer las posibilidades que tiene Ciudad Real, que son muchísimas, y lo vamos aprendiendo en estos programas también. Y comenzamos en este parque de Gasset, que traemos la lupa. Claro, siempre. Preparadísima con la lupa en mano, y tú estás preparada también. Sí, pero danos datos, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar lo primero aclarando un dato, una cuestión. Se llama Parque de Gasset y es frecuente, ha dado lugar a confusión ese apellido de Gasset, porque los turistas sobre todo, porque la gente local ya lo conoce, pero la gente de fuera piensa que el apellido es de José Ortega y Gasset. Y aclaramos que no pertenece a José Ortega y Gasset, al filósofo y ensayista y escritor, sino que este Gasset es nuestro Gasset, Rafael Gasset y Chinchilla, que fue abogado, fue periodista, ministro también, y bueno, pues luego más adelante hablaremos de él, pero no es José Ortega y Gasset, es Rafael Gasset y Chinchilla. Creo que popularmente sí es conocido que estamos ante el parque quizá más antiguo de Ciudad Real, pero cuéntanos de qué época estamos hablando. Pues estamos hablando que este parque tiene más de 100 años, comenzó su andadura en 1915, cuando lo adquiere una compañía ferroviaria muy famosa, la MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante, que primeramente adquiere 500 metros, a los que con el paso de los años se van sumando más y más, de tal forma que en 1915 tenía 500 y hoy, a día de hoy, en 2022, ya tiene más de 90.000 metros cuadrados. La primera lupa, además, la vamos a poner en esta maravilla que tenemos aquí detrás, que esto era un olmo, igual que su compañero, el del otro lado, que nos daba la bienvenida, un olmo frondoso, sano, pero ¿qué le pasó? Pues un insecto le transmitió un hongo, esto es muy común en los olmos, se enfermó y no nos dábamos cuenta exteriormente de que se estaba pudriendo por dentro. ¿Y qué pasó? Pues en 2013 se cayó una de sus ramas, que pesaba casi 400 kilos. Y bueno, pues los operarios vinieron a arreglarlo, claro, pero ya estaba sin vida y pasaba por aquí, unos días después, Francisco Ortega, un famoso, un conocido ebanista, un gran carpintero de aquí de la ciudad, bueno, vino de Infantes, pero ya de aquí de la ciudad, y bueno, pues se le ocurrió esta brillante idea de convertir los restos de ese árbol, darle vida en una obra de arte. Propuso, primero presentó una réplica pequeña y después, bueno, se acogió esta iniciativa pues muy bien y se convirtió de una forma muy bonita, muy emocionante, ese antiguo olmo en esta obra de arte que precisamente lo que está mostrando es la imagen de los molinos, ese momento en el que Don Quijote quiere enfrentarse a los molinos y ahí vemos a Sancho Panza, su fiel escudero, que le intenta retener. Pues Raquel, el proceso de esta obra la hemos seguido los ciudadrealeños, así que damos la enhorabuena a este artista. Sí, a Francisco Ortega, claro que sí. Vamos a ir recorriendo este espacio verde urbano con la lupa en la mano, Raquel, pero está claro que aquí no hay edificios, nos vas a hablar de flora. Sí, eso es. Normalmente en la visita que realizo en el Parque de Gasset, pues que invertimos 1 hora y media, hablamos mucho de especies también de árboles. Y hoy quiero dejar algún detalle sobre alguna de ellas, que además, tengo que decirlo, tenemos un equipazo en lo que viene siendo parques y jardines aquí en Ciudad Real, con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Parques y Jardines, José Arrieta, al mando, y luego pues todo el equipo. Y quiero dar un agradecimiento especial a las personas a través de las cuales yo conocí este parque más a fondo, que fue un programa muy bueno de recualificación y reciclaje centrado en el medio ambiente que se hizo por parte del INPEF y del Ayuntamiento, con un profesor que se llama Vitoriano, este gran profesor, y ese equipazo de chicas que tenía también, que fueron las que me enseñaron, Aran, Isabel, hicieron un trabajo estupendo. Nos encontramos aquí con una especie. Sí, claro, yo quiero hablaros de esta, que además le tengo mucho cariño. Esto es un tejo,
El tejo es el árbol mitológico por excelencia, es un abuelo en estas latitudes. Normalmente no tenemos muy poquitos aquí en la península ibérica ya, porque necesitan un clima glaciar. Y desde luego el clima que tenemos actualmente es todo lo contrario. Y bueno, pues además es un árbol muy longevo. Has dicho que es un abuelillo, por lo cual vive muchos años, a pesar de no hacer temperatura fría. Bueno, estos ya son hibridaciones, lo que se plantan aquí en los jardines, pero igualmente es muy valioso el tejo y llegan a vivir entre 2.000 y 3.000 años. Hay incluso alguno que ha llegado a vivir casi 4.000. Estos no, estos que tenemos aquí, en el parque hay concretamente 6 tejos. Aquí vemos 2 a la entrada, luego te mostraré cuáles son los otros 4 que pasan muy desapercibidos, y precisamente los de aquí tienen entre 45 y 50 años, nada más. Entonces estamos hablando de que este todavía es un adolescente, porque todavía no ha llegado a esos años que cumplen añazos, pero también te quiero preguntar si tienen propiedades medicinales, curativas, como muchas otras plantas. Sí, de hecho se le llama precisamente al tejo el árbol de la vida y de la muerte. De la vida, bueno, por su capacidad regenerativa, además sus raíces crecen de las ramas, y luego pues es muy importante porque se usa, por ejemplo, para afecciones cardíacas, para tratar esto, y también para tratar, se están haciendo algunos ensayos para algunos tipos de cáncer, muy importante. Estamos ante el tejo, árbol de la vida, pero has dicho también árbol de la muerte. Sí, de la muerte, lo primero porque es altamente tóxico el tejo, y bueno, Agatha Christie ya sabía esto y lo usó en algunos de sus crímenes, pero también es curioso como en la cornisa cantábrica los guerreros cántabros lo usaban como un arma suicida para, bueno, antes de ser conquistados por los romanos, ellos eran tan bravos, estos guerreros cántabros, que lo que hacían era suicidarse precisamente con tejo. También antiguamente se untaban las puntas de flecha para hacerlas más mortíferas con el tejo. Y luego de la muerte, porque se ha plantado muchas veces también en cementerios y en iglesias, el tejo cerca de cementerios y de iglesias. Pues yo creo que ya vamos a pasar por aquí mirando estos árboles con nombre y apellidos, el tejo, árbol de la vida y de la muerte. Y una anécdota muy curiosa es que en los Alpes se descubrió en 1991 un pastor del Neolítico, el hombre de hielo lo llamaron porque estaba bastante bien conservado. Se encontró un hombre, un cadáver de un pastor muy antiguo, y apareció con su arma, y el arma que tenía era un arco hecho precisamente de tejo. Continuamos conociendo el Parque de Gasset y ahora venimos, Raquel, para la zona de la Rosaleda, ¿no? Y este monumento que pasamos por aquí y creo que no tenemos mucha idea de qué lupas hay. Bueno, aquí hay un montón de lupas. Vamos a empezar por este monumento, a quien está dedicado a don José María de la Fuente. Don José María de la Fuente, bueno, es más conocido como el cura de los bichos. Este señor es un personaje muy relevante, es de Pozuelo de Calatrava, se fue primero a estudiar de cura a Moral de Calatrava y luego de seminarista en Toledo. Precisamente en unas vacaciones de seminarista en Toledo encontró una especie de saltamontes muy curiosa, y para clasificarla decidió enviársela a un profesor, a un catedrático experto en insectos de la Universidad Central de Madrid. Se lo envió y este fue el detonante definitivo para que don José María de la Fuente dedicase su vida al estudio de los insectos. ¿Por qué? Porque ese profesor no solo le respondió, sino que además le envió unos cajones especiales para clasificar sus insectos que iba recogiendo. Don José María se convirtió en una eminencia a nivel no solo nacional, internacional en este tema de los insectos, porque además escribió un catálogo muy importante de coleópteros y bueno, pues se intercambió cartas y tuvo comunicación con otros especialistas europeos, y no solo eso, es que descubrió especies de insectos. Y lo digo de esta forma, me detengo para que entendamos la importancia de don José María, porque les puso a algunas de esas especies, como él las había descubierto, les puso el nombre, y en el nombre científico les puso el apellido de algunos de sus colegas, el nombre de algunos de sus amigos, y también les puso el nombre de su pueblo. Quiero decir que cuando estás buscando insectos y de repente te das cuenta que un insecto a nivel universal, tiene el apellido de Pozuelensis, se llama así por Pozuelo de Calatrava, por su pueblo, porque fue descubierto por don José María de la Fuente. Además, este cura no solamente sabía de insectos, también escribía poesía, sabía idiomas, un hombre con mucha cultura. Y los relieves que se ven en el monumento, en este lado tenemos una metamorfosis, también tenemos una araña, se ve al propio don José María de la Fuente ahí estudiando, y luego la humanidad encarnada a través de un niño en ese otro relieve que vemos.
Pues añadir brevemente, Raquel, que tenemos aquí en Ciudad Real un colegio con el nombre del cura de los bichos, y luego en el Instituto Maestro Juan de Ávila, seguro que nos están viendo, dirán, pues aquí tenemos las colecciones guardadas y que se pueden visitar. Nos interesa saber, ya que estamos, cuando pasemos por aquí, ¿quién hizo este monumento al cura de los bichos? Pues mira, este monumento a don José María de la Fuente lo hizo precisamente nuestro Felipito, que ya hemos hablado de él en otras lupas. Felipe García Coronado, este famoso ciudadraleño que viene de una familia de escultores, que tuvo una corta vida pero muy prolífica, pues lo realiza él en mármol, dos tipos de mármol, el mármol gris y el mármol blanco. Y bueno, pues decir que no se hizo esperar, se hizo ya el monumento a título póstumo, ya había fallecido don José María de la Fuente, pero fue un año y medio después de su fallecimiento, en 1934 precisamente, cuando ya se inaugura a título póstumo este homenaje al cura de los bichos. Bueno, echamos un plano a esta magnífica rosaleda, que además esta rosaleda no es una rosaleda cualquiera, tanto esta como la que tenemos enfrente aquí en el Parque Gasset, bueno, pues están diseñadas por un equipo de horticultores con mucha solera, el equipo Ferrer, que es de Francisco Ferrer Martí, que es un horticultor valenciano, y están diseñados además, bueno, por cierto, la gente viene muchísimo a echar fotos aquí con fotógrafos profesionales de la BBC, vienen a hacerse reportajes de bodas, de bautizos, comuniones o incluso familias, eligiendo sobre todo la época de floración de esta rosaleda, pero lo que no saben muchas veces es que están diseñadas, como digo, por estos especialistas en paisajismo, son especialistas en crear y diseñar jardines. En este caso, el estilo que tenemos de rosaleda se llama knockout y es un estilo de poda concreto, que se ve pues aquí cómo va podado todo el tallo. Y además, si nos fijamos en la parte baja, porque son especies diferentes de rosales, y en la parte baja encontramos en el suelo que cada uno está dedicado a un personaje diferente. Y ahora lo que quiero es, si os apetece, nos vamos hacia la otra rosaleda, que quiero enseñaros un rosal en concreto. Venga, vamos, Raquel. Bueno, en esta otra rosaleda, primero dejaros el detalle de esta escultura, que es la escultura más antigua de todo el parque, de 1925. Y fijaos, es una alegoría, se llama Alegoría a la Primavera, de Jerónimo López Salazar, y además, bueno, pues ha sido gran evocación para los fotógrafos, los artistas de la ciudad y para cualquier contemplador del entorno, porque tiene pues mucha delicadeza, es muy bonita, tiene una silueta preciosa, muy sutil, y bueno, yo supongo que sería polémica en aquella época porque fue el primer desnudo de la ciudad en 1925. Pero no venimos a hablar de esta escultura, venimos a hablar del rosal. Como dijimos, este es otro de los dos rosales que están aquí en el parque del equipo de horticultores Ferrer, y precisamente venía a enseñaros una rosa en concreto. Hay un personaje que eligió su propia rosa y es una rosa muy bonita que es en colores carmesí y en crema, y este personaje no fue ni más ni menos que, fijaos bien, Julio Iglesias. Este es el rosal de Julio Iglesias, que él mismo lo eligió. Y después de estos monumentos y personajes, vamos a hablar de un arbolito como este, que nos está dando una sombra muy agradable. Sí, este es una especie de abeto que se llama pinsapo, que precisamente no se cría en este hábitat. Bueno, por aquí hay muy poquitos, de hecho en lo que es la península tenemos algunos en la Sierra de las Nieves, en Málaga, y otros en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, que curiosamente esta Sierra de Cádiz es la sierra, el lugar con mayor pluviometría de toda España, donde más llueve en toda España. Sí, y este normalmente llegan a vivir hasta 600 años, pero este tiene 90 y tantos. Y si ponemos ahora la lupa en el pie del tronco, veremos que tiene una especie de agujeritos que yo sé, Sofía, que tú sí que sabes qué es esto, ¿verdad? La endoterapia que le hacen a los árboles para cuidarlos o evitar que tengan plagas o algo así, ¿no? Necesitan un mantenimiento y a través de estos pequeños agujeritos se les introduce, se les inyecta diferentes nutrientes, diferentes medicinas para protegerles, y bueno, pues a este parece ser que lo miman porque ya este pinsapo, este abeto lleva con nosotros, a pesar de no ser su hábitat, pues ya 90 años. Y que sean muchos más. Eso, que sean muchos más. Sería casi un delito pasar con la lupa buscando esos detalles por el Parque de Gasset y no hacer una paradita en la Fuente Talaverana. Desde luego, porque la Fuente Talaverana es uno de los monumentos más representativos de la ciudad y, por así decirlo, la joya de este parque.
Esta talaverana, bueno, por cierto, hace poquito en un programa de televisión la actual alcaldesa se jugó el nombre de la talaverana, menos mal que ganamos y se sigue llamando la talaverana. Es un monumento de 1925 esta fuente, por supuesto en cerámica de Talavera, cerámica talaverana, que en 2019 ya se nombró Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues ha sufrido mucho esta fuente, tengo que decirlo, y ha ido cambiando de aspecto. Costó 4.500 pesetas por aquel entonces, pero ese precio ya es irrisorio con la subida de precios actual y sobre todo irrisorio pues, con la cantidad de dinero que se ha tenido que invertir en irla restaurando, porque ha sufrido muchísimos actos vandálicos la talaverana. De hecho, los patos, los cisnes que tiene ahora se cambiaron y se intercambiaron en los 80 por peces, luego se cambiaron también las macetas han sufrido mucho vandalismo, incluso el surtidor también se ha cambiado. Aprovechamos, Raquel, si te parece, para lanzar un mensaje de concienciación, que en gamberradas han existido siempre, pero pegarle una patada a cualquiera de estos objetos que hay en esta fuente talaverana es pegarle una patada a nuestra propia historia, la historia de Ciudad Real, podemos decir. No solo pegarle una patada a la memoria artística o al patrimonio, a la memoria histórica de la ciudad, porque desde luego la talaverana ha sido el escenario de muchas alegrías y de muchos bailes de muchos ciudadraleños. De hecho, estaba antiguamente al lado de un kiosco que sacaban una terraza y era un kiosco pues, que se hacían orquestas y bailes. Bueno, de hecho se han hecho bailes desde 1916 hasta 1985, ha sido el lugar de la festividad aquí de Ciudad Real, la fuente talaverana. Bueno, si ponemos la lupa ahora, Sofía, en los bancos, bueno, pues esta idea de hacer unos bancos quijotescos alrededor de la talaverana procede ya de 1925, cuando se hace la fuente, pero no se vinieron a materializar, no se colocaron hasta los años 70. Y bueno, pues son escenas, la mayoría de las escenas son de andanzas quijotescas o incluso de la aventura de los molinos. Pero en este caso no, es distinto. En este caso no, en este caso tenemos aquí una muy especial. Si ponemos la lupa aquí vemos que es la historia del clavileño, que resulta que a unos duques les hacen a Sancho Panza y a Don Quijote vendarse los ojos y subirse en un caballo de madera para mofarse de ellos. Bueno, yo que soy talaverana de nacimiento, pues la verdad es que me siento como si estuviera paseando cuando veo estos bancos por los jardines del Prado de Talavera de la Reina, y me recuerdan mucho, ya que es cerámica talaverana, me recuerdan mucho a los bancos, son muy similares a los que hay allí. Bueno, y este es otro fragmento en el que bueno, pues sale Don Quijote hablando de su yelmo, que si era un yelmo real o no era un yelmo. Realmente no lo era, lo que el Quijote lleva puesto en la cabeza no es un casco, no es un yelmo, sino que en realidad es una bacía de barbero. Por eso tiene esa mordida, el casco, porque esa mordida era donde se colocaba el cuello para después rasurar a los hombres. Y ahí está justamente pues, hablando de ese yelmo, muy curiosa la imagen también. Y creo que hay alguna cosita más curiosa por aquí. Hay muchas más, porque en las visitas hablamos de los tilos, del laurel, de la encina, pero quería preguntarte a ti, ¿qué árbol te parece este? Pues así por el corte y tal parecería un ciprés, pero no... Pudiera ser un ciprés, porque es común utilizar esta técnica para los cipreses, pero no, son tejos. Estos son, ¿recuerdas que dije que había 6 tejos? Sí. Pues estos son los otros 4 tejos, aquellos 2 que vimos al principio y los otros 4, pero no parecen tejos porque están tratados con esta técnica que se llama topiaria o topiario, que les hacen tipo parterre y bueno, pues disimulan, no parecen realmente tejos. Otra cosa que no dije además del tejo es que es tóxico, las hojas, las ramas, pero el fruto no. Lo que pasa es que las semillas dentro del fruto sí son tóxicas. El verdadero peligro de los tejos está en ingerirlo. Solamente 50 gramos ya matarían a una persona. Anda, qué casualidad, Sofía, que te encuentro aquí sentada leyendo. Pues Raquel, la verdad que he pasado muchas veces por aquí, pero no me he parado a pensar qué era esto. Pues precisamente como te veo leyendo me sorprende porque esto es una biblioteca antigua, te presento una biblioteca antigua de 1933. Pero una biblioteca, pero ¿y los libros? Bueno, lo primero que te quiero contar, que es el arquitecto, es el mismo que hizo el mercado de Abastos, que también hizo la Casa del Socorro, el Banco de España que hay en la Plaza del Pilar, bueno, José Arias, tantos muchos edificios que hizo en la ciudad.
Pues los libros, como tú preguntas, no están, pero estarían aquí, donde tenemos estas chapas hoy puestas, pues aquí se dejaban libros y periódicos, y por eso estas dos bancadas estaban preparadas para que la gente pues se sentase aquí, pues a disfrutar, además del sonido de los pájaros, tranquilamente leyendo. Y estaría bien volverlo a recuperar, ¿no? Estaría bien volverlo a recuperar. De hecho, hay un proyecto que no sabemos si se llevará a cabo, que consiste en quitar estas chapas y volver a poner libros, pero libros de cerámica. Lo que pasa es que ya sabemos lo que pasa con la cerámica, sabemos lo que está pasando, así que pues al final no sé si se llevará a cabo pero bueno, desde luego tiene mucho encanto esta biblioteca antigua. Lo ideal sería tener libros de verdad y poder disfrutarla como debe ser. También lo hay en el Retiro, en otros parques pues se dejan libros, se cogen, se vuelven a dejar, pero bueno, aún así, aunque no se pongan libros de verdad, si se ponen esos libros de cerámica, pues va a ser un gran recuerdo de esta biblioteca antigua que tenemos en el Parque de Gasset, que esto es desconocidísimo. Porque si no ha pasado por aquí alguien que pase, además se disfruta aquí también con esta pérgola enfrente, sí, ¿no? La pérgola que además también ha sido escenario de arrumacos, de, como dice la acuarelista Cristina Galán, también de recuerdos de comer pipas, de venir a reunirse en estos bancos de la pérgola, tan fotografiada también, ¿eh? Como saben, el Parque de Gasset cuenta con varias fuentes, pero a Raquel Méndez le ha gustado esta por alguna razón, para explicarla, ¿no? Sí, hemos venido a esta, Sofía, precisamente porque es el homenaje al hombre del que tenemos el nombre del parque, a Rafael Gasset. Vuelvo a aclarar que no es José Ortega y Gasset, sino que es nuestro Gasset, que fue ministro de Industria, de Comercio, de Agricultura. También fue abogado y periodista, Rafael Gasset y Chinchilla. Pues este es su homenaje, esta fuente, además es un homenaje a su política hidráulica, porque lo que hizo Gasset además fue crear el pantano, ese famoso pantano de Gasset, que vino a solucionar el problema de abastecimiento de agua que sufría Ciudad Real. De hecho, bueno, pues ahí lo vemos, si ponemos la lupa se ve a la política hidráulica, lo que pasa es que el monumento que es caliza pues está muy desgastado ya. Pues Rafael Gasset también sería hoy noticia con la sequía que tenemos un poco a las puertas, Raquel. Para ir terminando, creo que a los espectadores y a mí también nos interesaría saber un dato insignificante pero curioso, que es que esta fuente se le conoce popularmente, podemos decir, con otro nombre también. Así es. Un nombre coloquial que se utiliza para denominar precisamente a este personaje femenino que tenemos debajo de Rafael Gasset, y es precisamente una nereida, que es una especie de ninfa mediterránea, que yo creo que a los ciudadraleños de 1934, que es cuando se construye este homenaje a Gasset, les debió parecer un tanto inapropiada pues la vestimenta de esta ninfa, porque bueno, esta así un poco se le ve las piernas y bueno, pues ligera de ropa, no para los tiempos que corren, sino para aquel 1934, y le apodaron como la Guarrona. Entonces cuando la gente venía y quedaban aquí, decían, ¿dónde quedamos? Pues quedamos en la Guarrona, allí nos vemos. Ese es el otro nombre coloquial que tiene esta fuente. De hecho, además, si os fijáis también, se aprecia muy bien que sufrió vandalismo, esta imagen de la Nereida, en los años 90. Fijaos, en la cabeza se ve muy bien el corte, se tuvo que reponer la cabeza completa porque desapareció en un acto vandálico. Bueno, Raquel, detrás se ven como unas figuras, ¿no? Siguen vivas, sí. Afortunadamente esas figuras siguen vivas y son unos relieves que representan tres alegorías. Una es la agricultura, otra la literatura y otra las obras públicas. Se pueden distinguir por los instrumentos que portan. La fuente además no es obra de una sola persona. Esta fuente, bueno, en el diseño intervienen dos. Por un lado un arquitecto albaceteño que se llamaba Julio Carrillero y por otro un escultor valenciano, Ignacio Pinazo. Ahí vemos ese busto de Gasset, es un busto que se construye altivo, orgulloso Gasset, orgulloso él de sí mismo y orgulloso es el pueblo de él, que ya se le nombra hijo adoptivo en 1903. Y esto que vemos aquí pues es un palomar, que también está diseñado por el mismo arquitecto que hizo la biblioteca antigua, por José Arias. Quería dejar este detalle tan bonito del palomar en lo que llamamos el Paseo de los Enamorados, se llama este paseo que hay aquí cerquita. Si ponemos la lupa ahora justo en este árbol, veremos que hay un curioso hotel de insectos. Este hotel de insectos es una herramienta para controlar pues las diferentes plagas. Hay unos insectos que se comen a otros y bueno, pues muy importante también este hotel para conservar todo lo que es la flora, la fauna y la biodiversidad de este parque.
Y cómo no terminar esta ruta, historia turística y sobre todo curiosa de Ciudad Real con Lupa con la Cruz de los Casados. Por supuesto, en el Parque de Gasset teníamos que finalizar con esta famosísima leyenda de amor que tenemos, que es la más conocida de todo Ciudad Real. La leyenda de la Cruz de los Casados habla de un tiempo en el que aquel Villarreal, aquel Ciudad Real antiguo, pues estaba dividido por los partidarios del rey y los partidarios de la Orden de Calatrava. Ya sabemos que Alfonso X lo que hizo fue, en mitad de los dominios de la Orden de Calatrava, pues fundar esa villa real, una villa de su realengo, como una estrategia política para restar poder a esa Orden de Calatrava. Pero claro, había numerosas refriegas entonces entre esos calatravos y esos partidarios del rey. ¿Y qué pasó? Pues aconteció una famosa batalla que se conoce como la Batalla de las Malas Tardes, en la que se enfrentaron los calatravos y los del rey. ¿De qué forma? Bueno, el maestre de la Orden de Calatrava mandó arrasar los campos alrededor de Villarreal para dejar a los partidarios del rey sin alimento. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que los partidarios del rey se buscaron una venganza y fueron hasta Miguelturra, que era donde tenían sede los calatravos, muy cerquita, ya veis. Pues al llegar allí a Miguelturra, lo que hicieron los partidarios del rey fue arrasar como venganza la población, quemaron palacios, casas, bueno, de todo. Y de hecho, precisamente esa es la razón por la que se llama a los ciudadraleños culipardos y a los de Miguelturra churriegos. Les llaman churriegos por el churrasco, porque se quedó aquello quemado, todo quemado en aquella famosa batalla. Y los de allí, los calatravos, les llaman culipardos a los ciudadraleños por mofarse de ellos, que llevaban un uniforme con la trasera parda, con la trasera oscura. Bueno, dejado ya este inciso, este detallito, continuar con la leyenda que habla de, bueno, pues cuando sucede esto, uno de los calatravos llegó a su casa en Miguelturra, la encuentra allí quemada, su padre muerto, sus hermanas deshonradas, y decide, bueno, jurarle venganza, rivalidad eterna al maestre de la orden de los partidarios del rey, que se llamaba Remondo Núñez. Alvar Gómez era el calatravo y Remondo Núñez el otro. Entonces, al final, en esa rivalidad, ¿qué pasó? Pues que no contaban con algo que iba a suceder, que era que sus hijos, el hijo de Alvar Gómez y la hija de Remondo Núñez, se iban a enamorar, Sancho y Blanca. Pues estos son como nuestros... Sí, como nuestros Romeo y Julieta, como los Montesco y los Capuleto. ¿Qué pasó? Que al final pues llegó a oídas de los padres, la gente hablaba y hablaba, y de hecho Fray Ambrosio, un prior franciscano, se presentó en casa de las familias para interceder, porque realmente lo que pensaba la población es que esas dos familias se iban a reconciliar. Para la población era algo bueno que se hubieran enamorado estos dos hijos de esas dos familias, pero para ellos no. De hecho, cuando Fray Ambrosio visita esas casas, tanto Remondo como Alvar lo que hacen es considerar aquello una locura, que Fray Ambrosio fuera a casar a sus hijos. No, porque de hecho Alvar, incluso cada aniversario de esa batalla, sentaba a sus hijos haciéndoles un juramento de la rivalidad eterna que iba a tener con esa otra familia. Entonces, ¿qué pasó? Que Fray Ambrosio lo que hizo fue aconsejarles a esos novios la huida de Ciudad Real para poder contraer matrimonio. Se ofreció a casarles en secreto, y una noche Blanca atravesó la Puerta del Arco, se atravesó esta muralla de Villarreal y quedaron en el humilladero, se vieron en el humilladero y allí les casó. Y justo cuando ya les había casado, estaban a punto de emprender la huida y apareció Remondo Núñez con unos cuantos de sus hombres. Y bueno, pues en la refriega lo que sucedió es que tiró una cuchillada, lanzó Remondo una cuchillada, atravesó el hábito del prior con tan mala suerte que fue a parar a su hija, a Blanca. Él quería, en esa rabia que tenía, lo que quería era acuchillar al hombre que iba a llevarse a su hija. ¿Y qué pasó? Pues que al darse cuenta se quedó horrorizado de que había apuñalado a su propia hija, y en ese momento rabioso fue a atacar directamente a Sancho. Y lo que pasó es que Sancho también le atacó a él. Al final todos murieron porque los hombres de Remondo atacaron también a Sancho. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que se casaron, pero al final no pudieron huir juntos. Al día siguiente, la gente de Villarreal lo que hicieron fue venir a colocar una cruz en honor a esos casados, muertos, pero casados.
Pues con esta historia tan triste, pero a la vez tan leyenda de Ciudad Real y Miguel Turra. Romántica. Y romántica sobre todo, el poder del amor, que todo lo puede. Invitamos, Raquel, a seguir conociendo tu trabajo, tu obra, que podemos acudir a ti para conocer más nuestra ciudad, sobre todo también nuestra provincia, y a emplazarles que tendremos nuevas lupas. Claro que sí, nos veremos en el siguiente programa, en el siguiente Ciudad Real con lupa. Muchas gracias.